Dice la palabra de Dios, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vamos a orar por esta palabra y vamos a pedir al Señor que hoy nos hable y nos ministre, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, porque donde 2 o 3 estamos congregados en tu nombre, allí estás tú en medio, Señor. Y nosotros creemos en ti, creemos en tu poder. Creemos, Señor, en tus milagros, en tus prodigios, en tus maravillas. Creemos, Señor, en que tú eres poderoso para salvarnos, poderoso para ayudarnos. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos entregarte este tiempo de la palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nuestros oídos sean abiertos, nuestras mentes sean abiertas, nuestros corazones, Señor, para oír lo que tú tienes, para poder captar, Señor. Pedimos que tu palabra penetre en nuestra vida, Señor, trabaje en nuestro corazón, haga la obra para la cual tú la envías, Dios mío. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que por tu palabra sean hechas señales, prodigios y maravillas, que tú respaldes la palabra, Señor, con señales en esta noche. Dios mío, pedimos en el nombre de Jesús tu intervención poderosa sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Dios mío, bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de hoy que vamos a compartir hoy se llama un tiempo especial. Un tiempo especial. Y saben que el tiempo del reinado de Isaías, del pueblo de Israel, con Ezequías, perdón, me equivoqué de nombre, con Ezequías, fue un tiempo especial para Israel. Fue un tiempo especial. Y yo quiero que tú te quedes ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo ahora 29, y empieza a relatarnos cómo fue el reinado de Ezequías. ¿Sabes que el tiempo en que Ezequías fue rey, sí, no sé si alguna vez habías escuchado, pero hoy vamos a contar un poquito la historia de este rey Ezequías, ¿sí? No era fácil para él coger el reinado, ¿sí? Porque Israel venía de un tiempo muy malo, ¿sí? De un tiempo de decadencia total. Su padre había sido el famoso rey Acab. Y si tú ves en la Biblia, ¿sí? El rey Acab era muy famoso en la Biblia, es muy famoso en la Biblia, pero siempre por maldades. Nunca el rey Acab era por bueno, ¿no? Mencionado en la Biblia. Siempre era mencionado como el rey más malo que tuvo Israel, ¿sí? Un rey que llevó al pueblo a la decadencia espiritual, a adorar ídolos, a vivir lejos de Dios. El templo estaba totalmente desolado y abandonado en su tiempo. Digamos, un desastre este rey. Y era justamente el padre de Ezequías. Y en el tiempo de los reyes, ¿sí? Porque Ezequías vivió en el tiempo en que Israel tuvo muchos reyes diferentes, ¿sí? El pueblo andaba así, ¿sí? No andaba muy bien. ¿Sí? El reino se había dividido y bueno, no te voy a contar toda la historia, pero sí, lo importante es que tú entiendas que Ezequías coge un reinado, el reinado de su padre cuando muere, en un tiempo totalmente difícil y totalmente el pueblo de Dios, Israel, estaba abandonando a Dios, ¿sí? Abandonando a Dios totalmente, ¿no? Y él comienza a reinar. Y fíjate, en Segunda de Crónicas 29:1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Así que fíjate todo el tiempo en que Ezequías fue rey, ¿sí? 29 años, comenzó a los 25 y hasta los 29 fue rey de Israel en Jerusalén. Y dice la Biblia, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No era que David era el padre de Ezequías, ¿no? Pero digamos, él era descendiente de David, ¿sí? Como judío era descendiente de David, ¿sí? Era del pueblo de Dios. Y él, en vez de mirar a su padre más cercano, que era Acab, y copiarlo en sus maldades, dijo, no, con mi padre, el camino de mi padre yo no puedo seguir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? A uno que fue bueno, sí, que fue David, el rey David, ¿no? En donde su reinado fue una teocracia, donde Dios hizo cosas tremendas. Entonces él, en vez de dejarse llevar y andar en el camino de su padre terrenal, Acab, decidió andar en el camino de alguien, ¿no? Que siguió la fe de Dios, ¿sí? O siguió los mandamientos de Dios. Por eso dice que él hizo las cosas conforme a David, su padre, el rey David. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Entonces ya la Biblia, cuando empieza a hablarnos de Ezequías, nos dice algo
que es muy significativo. Si tú lees la historia de los reyes de Israel, había muchos en ese tiempo, ¿sí? Hubo muchos que se levantaron, pero muy pocos que hacían lo recto delante de Dios. Por eso es que diga esto la Biblia era algo muy importante, ¿sí? Porque había unos contados con los dedos de la mano, fueron los reyes buenos en esa época, ¿sí? Casi todos fueron malos, pero Ezequías no. Dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y entonces, para Israel, con Ezequías, con el rey Ezequías, venía un tiempo nuevo. Te había dicho que antes de Ezequías el Israel venía muy mal, pero ahora con el reinado de Ezequías iba a comenzar un tiempo nuevo para Israel, un tiempo diferente, un tiempo de gloria de Dios, un tiempo de adoración verdadera a Dios, un tiempo de alabanza, un tiempo de fiesta, un tiempo de un culto a Dios restaurado, ¿no? Un tiempo especial, ¿no? Ellos no lo sabían, pero Ezequías sí tenía un propósito, ¿sí? Que las cosas cambiaran, ¿sí? Que él quería liderar bien, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, vamos a ir viendo cómo era este tiempo, porque este tiempo nos va a hablar a nosotros después, ¿sí? Pero primero vamos a entender un poquito la historia, ¿sí? Para después poder aplicarla a nuestras vidas. Lo primero que podemos ver en la palabra de Dios, que el tiempo del reinado de Ezequías fue un tiempo de restauración donde se empieza a recuperar lo perdido, ¿sí? Recuerda esto, Ezequías trajo a Israel, ¿sí? De parte de Dios, trajo un tiempo especial. Y este tiempo era un tiempo de restauración. Como te decía, el pueblo de Israel estaba muy mal, habían perdido la gloria, habían perdido el propósito, habían perdido al mismo Señor, porque estaban adorando otras cosas que no era el Señor nuestro Dios. Y entonces él empieza a hacer cosas. Apenas se sienta ahí en el trono y dice 29:3, fíjate ahí, estás con la Biblia, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 29:3, que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. El templo estaba arruinado, ¿no? Hecho una ruina, descuidado totalmente, sucio, no iban a limpiarlo ni el día feriado iban a limpiar el templo, no estaba totalmente abandonado. Y él lo primero que hace es abrir las puertas del templo que estaban cerradas y repararlas. Y a partir de ahí no podemos leer todo lo que nos dice la Biblia, pero empieza a contar la Biblia que él llama a los ministerios, llama a los levitas, llama a los sacerdotes, que eran los que se ocupaban de las reuniones que se hacían en el templo, y dijo, mira, hay que santificarse, hay que limpiarse, hay que limpiar la casa, vamos a volver a hacer culto a Dios. ¿Sí? Vamos a volver a dar ofrendas al Señor en este templo, ¿no? Y él empieza a trabajar con los sacerdotes y con los levitas y a animarles a que el culto se restaure. Entonces lo primero que él hace es restaurar el culto a Dios, restaurar el templo para que la gente pueda hacerle culto al Señor. Pero no hace solo eso. Dice Segunda de Crónicas 31, puedes ir al 31, dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que vinieran a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel, ¿no? En la casa ya estaba linda, la casa ya estaba limpia, los cultos en la casa de Dios ya se estaban celebrando, ¿sí? Entonces dice, bueno, ya está todo listo, ya está todo dispuesto, el pueblo se había vuelto al Señor, se había vuelto a lo que era ofrecer sacrificios al Señor, dijo, todo está dispuesto, ¿para qué? Para que celebremos la Pascua. ¿Y por qué era importante hacer eso? Porque dice el 30:26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. La gente se puso contenta porque desde los días de Salomón, hacía muchísimos años que no celebraban la Pascua. No había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, dice el 30:27, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, el cielo. Todo el capítulo 30 nos cuenta la celebración de la Pascua. Dice que Ezequías llamó a la gente, a todo Jerusalén, convocó a todo Jerusalén, dijo, vamos al templo y vamos a hacer fiesta a Dios. La Pascua
era una fiesta muy importante para los judíos. Era la fiesta donde ellos celebraron que Dios los había librado del faraón de Egipto, ¿sí? Y de la esclavitud de 400 años que ellos tenían. Entonces la Pascua era una fiesta tremenda, donde ellos recordaban que eran pueblo de Dios, que no eran esclavos, ¿sí? Y dice que generalmente la Pascua se celebraba 7 días. Pero estaba tan buena la fiesta que dijeron, vamos a celebrar 7 días más. Y dice que tuvieron 14 días. Imagínate tú, ¿no? Nosotros decimos retiro de 2 días, 29 y 30. Ellos no, ¿qué 2 días? 14 días ahí, celebrando, ¿sí? Dándole la gloria a Dios, alabando al Señor, ofreciendo sacrificios. Dice que llevaban ahí ofrendas a montones, ¿no? Y sacrificaban de noche, de día. Imagínate un pueblo que ya se había olvidado de hacerle culto a Dios, que había cerrado las puertas del templo y ellos ya ni asistían a un pueblo que ahora no solamente tenía una casa limpia, tenía una casa barrida, tenía una casa ordenada, tenía una casa con alabanza, con adoración, con sacrificio, sino que había fiesta en el pueblo. Por eso el pueblo estaba feliz, se habían vuelto a Dios y celebraban la victoria. Así que Dios usó a Ezequías para hacer esos cambios, para traer esos cambios, restauración del culto, restauración de la fiesta de la Pascua. También Dios lo usó para traer restauración en la adoración a Dios. Porque dice que después de la Pascua, no dijeron los muchachos, uy, estamos cansados, 14 días de fiesta, no vea, tengo una resaca, y se fueron a la casa a dormir. No, dice que después de la Pascua, fíjate lo que dice el 31:1, hechas todas estas cosas, todos los que de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Después de los 14 días de fiesta, estaban tan llenos de Dios, tan entusiasmados, querían tanto adorar a Dios que querían destruir todo lo que era idolatría. Acab había hecho un desastre en Israel, había levantado lugares altos de adoración, no a Dios, sino a Acera y a otros dioses. Y entonces dice que el pueblo, animado después de esta celebración, se habrán ido con los machetes, con los martillos, no sé con qué, con el hacha, y empezaron a subir lugares altos y derribar, ¡pa! Y ¡pa! Iban a una estatua, a otra, ¡pa! ¡Pa! Y así empezaron a destruir altares, a destruir altares, a destruir altares. Hasta acabarlo, dice, todo. Como diciendo al pueblo, mira, basta ya de ídolos. Vamos a servir al Dios verdadero, vamos a adorar al Dios verdadero. Esto no tiene sentido. ¿Saben que Acab, hasta dice la Biblia, llegó a sacrificar un hijo a los dioses? Quemar un hijo. Tanta era la maldad de Acab y la perversión que llegó a quemar a un hijo, sacrificándolo a un ídolo. ¿Sí? Así que fíjate qué importante era que el pueblo destruyese totalmente todo lo relacionado con la idolatría. Y dice el 31:20, segunda de Crónicas 31:20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y el 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sí? Al comienzo dice, hizo lo recto, y al final, ¿no? Nos relata aquí Crónicas diciendo, mira, qué tremendo este hombre, ¿no? Todo lo que emprendió en el servicio, era un rey, ¿no? No era un sacerdote, pero él como gobernador y como rey de su país dijo, mira, como voy a emprender lo que es el servicio de la casa de Dios. Y en eso buscó a Dios, y en eso lo hizo conforme a la ley, y lo hizo de todo corazón. Y Dios lo prosperó. Dice que en ese tiempo la abundancia reinaba en la casa de Dios. Así que con Ezequías el pueblo estaba feliz, ¿no? Estaban viviendo un tiempo tremendo, un tiempo de fiesta, un tiempo de avivamiento, un tiempo de alabanza, de gloria, de bendición. Pero ocurre algo inesperado en segunda de Crónicas 32:1. En el mejor momento, en el momento del aplauso y de la celebración,
Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, tanto de Ezequías hacia Dios como del pueblo que se había vuelto a Dios, vino Senaquerib, rey de los asirios. Vino un enemigo muy, muy fuerte y muy poderoso. Asiria en ese momento estaba conquistando todas las tierras que había alrededor. Y dice que vino Senaquerib e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Imagínate aquí al pueblo dando gloria a Dios, diciendo, oh, no vea, tú tiraste la de acera allí, yo tiré la de Baal que estaba en la otra punta, vamos, qué bien, no veas ahora mañana, qué ganas de ir al culto, pero si estuvimos 14 días en el culto, ¿quieres culto todavía? Sí, no veo la hora que llegue el domingo porque estoy que avivado, no estaban ahí, ¿no? Con todo un avivamiento viviendo en Israel y de repente aparece Senaquerib, rey de Asiria, con todo su ejército y viene con una intención muy fuerte, conquistar Judá, conquistar Jerusalén. El enemigo no se quedó quieto, ¿sí? Al ver los logros conseguidos en Israel y que estaban de fiesta, no se quedó quieto y quiso hacer algo. ¿Sí? Quiere conquistar lo que tienen, ¿sí? El rey de Senaquerib venía con la intención de conquistar la tierra, de poseer esa tierra y de hacerlos sus siervos, ¿sí? Acuérdate que cuando los reyes venían a conquistar las tierras en ese tiempo, no solamente se quedaban con la tierra, sino que tenían de esclavos, de siervos a los que vivían en esa tierra. Así que Senaquerib quería que los judíos, el pueblo de Israel, le sirvieran a los asirios. ¿Y qué estrategia tiene Senaquerib? Dice que se planta allí y ahora vamos a ver otra estrategia. Empieza a hablar. No va a atacarles directamente. No va con una espada y les corta la cabeza a 3 o 4. No, se planta en un lugar contra las ciudades fortificadas y empieza a largar mensajes, a lanzar mensajes. Ahora, hay algo importante que nos dice la palabra de Dios. El 32:1 dice que vino Senaquerib, pero el 32:2, ¿qué dice? Fíjate qué dice. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén. Ahora vamos a ver qué hizo Ezequías. Pero fíjate, Ezequías estaba en medio de la fiesta con el pueblo de Dios, ¿sí? En medio del avivamiento, en medio de la gloria de Dios, en medio de los cambios, diciendo, qué bárbaro el Señor, qué bueno lo que ha hecho el pueblo, se ha vuelto a Dios, qué bueno, ya no hay ídolo, estamos celebrando al Dios único y verdadero. En medio de toda esa situación, con la nación, no dejó de ver las intenciones del enemigo. No dejó de ver que había un enemigo que era el rey de Asiria que estaba queriendo venir contra todo lo que se había conseguido, contra todo lo que se había logrado. Dice, vio y vio la intención. Entonces empezó a tomar medidas. Y fíjate, Segunda de Crónicas 32:3 dice, tuvo consejo con sus príncipes y con los hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Cuando Ezequías ve que viene el rey de Asiria y viene a combatir y a conquistar Jerusalén, lo primero que hace es cerrar las fuentes de agua. ¿Qué quiere decir? Le quitó provisión al ejército enemigo, al pueblo enemigo. El que venía dice, bueno, agua no van a tener. ¿Saben que una persona puede sobrevivir bastante sin comer, pero sin beber? Poco tiempo. Entonces le quitó la alimentación, no dejó que se alimentasen y que duren mucho tiempo en ese lugar, ¿sí? Entonces es muy importante esto y tenlo en cuenta. Lo primero que hace, cierra las fuentes de agua. Luego dice el 32:5, tú sígueme con la Biblia, que hoy vemos Biblia. 32:5 dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera y fortificó además a Milo en la ciudad de David.
Él vio a Senaquerib y dice, bueno, vamos a cerrarle las fuentes y que él no tenga oportunidad ni su ejército de beber agua, pero no solamente vamos a hacer eso, tenemos que protegernos nosotros. Así que todo lugar caído ahora, muchachos, vamos a edificar, ¿sí? Y empezaron a levantar los muros, las paredes, empezaron a levantar las torres, que eran los lugares altos donde ellos podían ver y divisar si el enemigo venía, estaba cerca o por dónde andaba, o se estaba colgando por los muros. A través de las torres estaban los vigilantes mirando y protegiendo, ¿sí? Así que él empieza a preparar al pueblo para que se defienda, ¿sí? Empieza a decirle al pueblo, mira, hay que levantar muros, hay que levantar torres. Y así lo hicieron. Además, dice el 32:5, hizo armas, muchas espadas y escudos. ¿Sí? Entonces proveyó al pueblo de armas. Dijo, miren muchachos, vamos a tener espadas, que es un arma para atacar, y escudos, que es un arma para protegerse, ¿sí? Tienen que estar listos para atacar al enemigo y tienen que estar listos para protegerse. ¿Qué más hizo cuando vio que Senaquerib estaba ahí? Dice la Biblia en el 32:6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Sí, el pueblo estaba totalmente desorganizado y cuando Ezequías empezó el ministerio y el reinado allí, lo primero que reorganizó fue el servicio de la casa de Dios con los levitas y con los sacerdotes, pero faltaba organizar los capitanes de guerra, ¿sí? Porque él como rey también tenía que enseñar al pueblo a defenderse, ¿sí? Entonces él pone líderes, él pone cabezas, él pone gente de guerra para enseñarle al pueblo a pelear y a vencer. Amén. Y después le da una palabra. Por último, la última medida que aquí toma Nehemías es hablar al pueblo. Dice que los hizo reunir, fíjate el 32:6, tú me estás siguiendo, ¿no? Con la Biblia. En el 32:6 dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, 32:7, esforzaos y animaos, le habla al pueblo Ezequías, y le dice, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Qué le dice entonces? Así como Ezequías estaba viendo a Senaquerib que estaba ahí, el pueblo también lo veía, y se nota que el pueblo ya tenía miedo. El pueblo de Israel ya había sufrido mucho este problema de ser conquistados, este problema de ser llevados cautivos, ¿sí? Y tenían miedo a eso. Y entonces dice, no tengan miedo, no se atemoricen, esfuércense, tengan ánimo, porque más hay con nosotros que con él. Y después le sigue diciendo, con él es el brazo de carne con el rey de Asiria, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que cuando Ezequías lanza esta palabra al pueblo y le habla al corazón, dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces le da una palabra de Dios. Les hace mirar a Dios en medio del problema, ¿no? Y le dice, mira, Dios está con nosotros, Dios va a pelear por nosotros, Dios nos va a ayudar, esforcémonos, animémonos. ¿Qué estrategia usa Ezequías para enfrentar al enemigo, para enfrentar esa amenaza del enemigo que estaba ahí delante de ellos? Debilitar al enemigo porque le cierra las fuentes, ¿sí? Y fortalecer al pueblo. Debilitar al enemigo y fortalecer al pueblo, porque levanta torres, levanta muros, pone capitanes, todas las medidas que toma da palabra para fortalecer al pueblo. Y aquí dijimos que el primer punto de esta palabra dice que Ezequías trajo un tiempo de restauración al pueblo, ¿sí? Pero a la vez, en el tiempo de Ezequías no solo vivió el pueblo un tiempo de restauración, sino un tiempo de amenaza del enemigo, ¿sí? Y a veces nos parece increíble cómo en un tiempo de restauración puede haber amenaza de los enemigos. Yo creo que cuando hay restauración de Dios todo es bárbaro, todo es maravilloso, todo es genial, todo va bien, ¿no? Por eso es la restauración de Dios. Pero aquí vemos en la palabra de Dios que cuanto más gloria había dentro del pueblo, los enemigos estaban ahí.
al acecho y no querían que el pueblo viva esa gloria, intentaban quitarle esa gloria que ellos estaban teniendo. Y entonces hay que entender también que podemos estar viviendo tiempos tremendos de restauración, pero a la vez tenemos que saber que en medio de ese tiempo de restauración también hay tiempos de lucha, que tenemos que saber pelear y tenemos que saber ganar. ¿Sí? Que Dios esté obrando no quiere decir que no vamos a tener luchas, que no va a haber dificultades, que no va a haber presiones. Va a haber presiones. Pero lo importante es lo que dijo Ezequías: con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Y el Señor nos ayudará. Solamente hay que esforzarse, solamente hay que animarse, solamente hay que mirarlo. Amén. Por eso, también vemos algo muy lindo que hizo Ezequías en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Porque cuando Ezequías toma estas medidas, fíjate, Segunda de Crónicas 32:9, dice que después de esto, después que Ezequías hizo esto, Senaquerib, rey de los asirios, no se quedó quieto. Mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, unas palabras. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace Ezequías. Por eso dijimos, Ezequías para atacar tiene una estrategia. Y la estrategia que tiene es hablar. Hablar. El enemigo lo primero que hace para intimidar al pueblo, para atemorizar al pueblo, para conquistar al pueblo es hablar cosas. Y fíjate lo que dice. 32:10. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No se engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de esto solo adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Vamos, Segunda de Crónicas 32:13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar a su tierra de mi mano? Fíjate las preguntas que hace, todas preguntas, pero tienen un mensaje, ¿sí? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Entonces ahí Senaquerib empieza a hablar a Ezequías y a todo el pueblo y le dice: muchachos, ustedes no tienen salida. Yo estoy aquí, voy a por ustedes y Dios no los va a poder librar. Porque nosotros en este tiempo estamos arrasando, estamos conquistándolo todo y los dioses de las naciones no pueden hacer absolutamente nada y nos estamos quedando con todo. Así que va a pasar lo mismo con ustedes. Le dice, ¿qué Dios es ese que los va a ayudar? Fíjate. Segunda de Crónicas 32:15. Ahora pues, no se engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Parece que tenía espías adentro, ¿sí? Sabía que Ezequías les había hablado, sabía que Ezequías les había animado. Y dice, no, Ezequías es un mentiroso, va en contra de la cabeza, ¿no? Y dice, mira, este es un mentiroso, este le está engañando. No les persuade, no le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Y además de esto, no se quedó conforme Senaquerib, sino que escribió cartas en las cuales blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Así que primero hace una serie de preguntas como para que el pueblo dudara a ver que Dios podrá, Dios no podrá, pero ya al final hace una carta y hace una afirmación. Así como las demás naciones no pudieron ser libres por sus dioses, tampoco Dios podrá librar a Israel. Ya afirma. Y dice, y clamaron esta gente, los siervos de Ezequías, a gran voz en judaico, hasta sabían hablar judío. Al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles. ¿Para qué hablaba? Para espantarles y para atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad, que ellos se debilitaran para que así pudiera él entrar y tomar la ciudad.
y hablaron contra el Dios de Jerusalén y contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. Así que este rey, no veas, tenía tela marinera, no veas, venía dispuesto a por todas para machacar al pueblo. Pero qué bueno que cuando recibió estas cartas Ezequías, fíjate lo que hizo. Dice segunda de Crónicas 32:20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Recibieron las cartas, recibieron las amenazas, recibieron las blasfemias contra Dios, contra él. ¿Y qué hicieron? Clamaron al cielo. Y dice, ahora te voy a leer otro pasaje que está en Segunda de Reyes, que nos habla un poquito más de esta misma historia. Segunda de Reyes 19:14. Si lo quieres lo buscas, ¿no? Nos dice algo más. Nos relata un poco, nos amplía un poco más esto. Dice, tomó Ezequías las cartas. ¿Qué había mandado el rey Ezequías? Cartas, blasfemando, machacando. Y el que hizo, toma las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, las leyó, no dijo, esto lo escribe Senaquerib, no le hago caso. No, leyó a ver qué decía. Las leyó. ¿Sí? Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Tomó las cartas de Senaquerib, fue a la casa de Dios y presentó todas esas acusaciones, todas esas mentiras, todas esas difamaciones, toda esa blasfemia, todo ahí delante de el Señor, delante de Jehová. Y dice 19:15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Mira esta carta. Mira lo que este hombre está diciendo, Dios. Oye las palabras de Senaquerib. Oye, Dios, mira. Lee, Señor, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, lo que dice este hombre, hay una parte de verdad, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Si los dioses fueron destruidos de aquellas naciones y las tierras y los pueblos, era porque esos dioses no eran dioses verdaderos, eran de madera. No veían, no oían. Pero ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Así que Ezequías se va con todas las cartas de Senaquerib, firmadas seguro con el anillo ahí del rey, como hacían en la antigüedad, y dice, Señor, mira, este nos quiere arruinar el avivamiento. Este nos quiere robar la gloria, este nos quiere robar el gozo, este nos quiere robar la fiesta, este nos quiere amargar la vida, este nos quiere hacer tener miedo, vivir atemorizado, viene con unas palabras mentirosas. Señor, mira, hazlo, sálvanos. Y cuando Ezequías ora a Isaías, que era el profeta, recibe una palabra de Dios. Dice, porque cuando uno ora y clama, recibe palabra de Dios, ¿no? Y dice que Isaías recibe una palabra, y te la voy a leer. No, está ahí mismo en Reyes, la puedes seguir. Segunda de Reyes 19:20, dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Lo primero que le dice Dios, mira, te estoy oyendo, Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, de Senaquerib. Mira, yo digo esto, dice Dios. Senaquerib habla, yo también hablo. Y mira, lo que yo digo es esto. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia. Oh, ¡qué palabra! Dios vino fuerte contra Senaquerib, ¿sí? Dice, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Acá Dios viene y le dice, mira, te has equivocado, te has metido conmigo, y conmigo no es conveniente meterse, ¿no? Dice, por mano
Segunda de Reyes 19:23, de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a los más inaccesibles del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he sacado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto, ¿no? Ahí está diciendo cómo él se envanecía y decía, bueno, yo lo que voy a hacer va a ser algo grande, ¿no? Y ahí Senaquerib se estaba enorgulleciendo, y Dios le dice, Segunda de Reyes 19:25, ¿nunca has oído que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. Dice, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, dice el 19:28, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. ¿Qué le dice Dios a Senaquerib? Por palabra del profeta Isaías, te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te será por señal, le dice, o Ezequías, este año comeréis lo que nacerá. Acá tengo, a ver, léemelo tú, lo que nacerá de lo suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y al tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente. Ahora empieza a hablar Dios acerca de lo que iba a pasar por el pueblo. Tú crees que los vas a machacar, Senaquerib, pero no los vas a machacar. Dice, yo lo que voy a hacer con Israel es esto, 19:31. Saldrá de Jerusalén remanente, del monte de Sión los que se salven. Ni echará saeta, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 19:32, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a mi siervo Ezequías. David, mi siervo, perdón. No veo bien acá con la luz. ¡Qué fuerte! Dios empieza a hablar, ¿no? Dios empieza a hablar. Senaquerib habló, ¿no? Y cuando habló se despachó. Pero Dios también habla. Y cuando Dios habla es muy claro. Y dice, mira, Senaquerib, tú por el camino que viniste te vas a volver. Y vas a volver, y todo lo tuyo se va a destruir, aunque tú seas arrogante y creas que tú no tienes fin, vas a tener fin. Pero mi pueblo será amparado, mi pueblo será salvado, yo daré fruto en mi tierra, ¿no? Y dice que en esa misma noche, 19:35, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hoy estamos leyendo Biblia, Hoy estamos leyendo Biblia. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. No hizo nada el pueblo, no hizo nada Ezequías. Dios habló y mandó su ángel y dijo, vamos, que no quede ni uno. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue, ¿no? Quedó solito el pobre. Y se fue y se volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras adoraban el templo a su Dios, Nisroc, Adramelech y Sarecer, sus hijos, le hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar otro hijo. Fíjate, tanto que hablaba, duró una noche. Sus palabras tenían fecha de caducidad. Y Dios dio la orden y desapareció el rey de Asiria. Tan grande, tan fuerte que era, tan poderoso, tan destructivo, tan imponente, Dios da una palabra y dice, mira, se te acabó ya, no te quiero escuchar más.
qué bueno. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Hoy leímos la historia total, ¿sí? De Ezequías. ¿Qué nos quiere hablar a nosotros el Señor con esto? Mira, una de las cosas importantes que podemos aprender de esta historia es que es importante entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Y este tiempo que nosotros estamos viviendo en España es un tiempo muy bueno, un tiempo especial, un tiempo en donde Dios se está moviendo. Un tiempo en donde Dios está salvando gente. Y no te estoy hablando de Estepona, te estoy hablando de España. ¿Sí? Si tú hablas con pastores de hace muchísimos años que trabajaron en España, te pueden contar que era mucho más difícil servir al Señor en sus tiempos. ¿Sí? Para que una persona se convierta y venga al Señor, tenían que orar, tenían que ayunar, tenían que ir a buscarlo 80 veces. ¿Sí? Y era muy difícil, pero Dios está bendiciendo, la gente está conociendo al Señor, el Señor se está manifestando, hay restauración de Dios, Dios está restaurando su casa, su iglesia, las iglesias cada vez son más lindas, son más bonitas, aún también visiblemente, ¿no? Nosotros la primera vez que vinimos a España, siempre contamos, estábamos embarazados de Ezequiel, y siempre nos llamó la atención las iglesias, qué chiquititas eran, ¿no? Decíamos, uy, qué bien que vive la gente, pero qué feas son las iglesias, qué locales más chiquitos, qué cosa más, qué cortinas más feas, ¿no? Era una cosa que no tenía nada que ver las casas de los hermanos con la iglesia. Todo era prestado, las sillas eran prestadas, el retroproyector era prestado, las hojas también eran prestadas. Como que la iglesia no tenía nada, ¿no? Y era eso, ¿no? Todos alquilaban locales, era raro, y nosotros nos llamaba la atención viniendo de un país, de Argentina, que había muchísima pobreza, donde íbamos a visitar a los hermanos y los hermanos vivían en piso de tierra. Íbamos a las villas miserias y nos llenábamos de barro porque estaban las calles en la tierra, pero tú ibas a la iglesia y mi iglesia toda con vidrio, paredes de vidrio, plataformas, la iglesia, colegios, finca, y uno dice, ¿cómo puede ser? No, nosotros siendo pobres, tenemos iglesias tan grandes, tan lindas, tan bonitas, y aquí, y eso era algo que a nosotros nos llamaba la atención tanto la primera vez que vinimos. Pero eso, hermano, está cambiando, eso ha cambiado, ¿no? Las iglesias aún materialmente han prosperado, Dios la está bendiciendo, cada vez más hermanos están teniendo testimonios de locales que están comprando, iglesias que están edificando sus lugares propios, ¿no? Por milagros del Señor. Si te cuentan los testimonios, todos son milagros y la iglesia se está extendiendo, se está levantando y qué hermoso todo lo que Dios está haciendo. Son tiempos para disfrutar, son tiempos de fiesta para la iglesia. Pero hay que entender que este tiempo, aunque es un tiempo de restauración espiritual, también es un tiempo de lucha. También es un tiempo de lucha. Porque el enemigo pensaba que a España la tenía ahí cogida, ¿no? Que él dominaba, que él mandaba en los pueblos y en las ciudades. Pero de repente la iglesia se está levantando y la iglesia está estableciendo iglesia en pueblos donde no había una sola iglesia. Y el enemigo empieza a ver que se le acaba el tiempo, ¿no? Que él ya no puede dominar como dominaba antes, que ya no puede hacer tanto desastre como hacía en las familias, en la gente. Entonces se pone loco. El enemigo se pone loco y entonces se para y no puede dañar a la iglesia y tocarla y machacarla y hacerle daño. No puede, porque somos la iglesia de Jesús. Pero lo que puede es pararse, mirarla y hablar. Eso sí que lo hace. No puede tocarla porque Jesús dijo que no nos puede tocar. El que no practica el pecado, el maligno no le toca. Y el que es nacido de Dios vence al maligno, ¿sí? Hay palabra, pero si habla, dispara. ¿Y qué dispara el enemigo? Palabras, mensajes, como hizo Senaquerib. ¿Y los mensajes a dónde apuntan? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Robar la fidelidad. Porque fíjate que Ezequías, dice la Biblia acá, que después de esta fidelidad vino Senaquerib. Después de esta fidelidad del pueblo. Y hermanos, la iglesia en España está siendo fiel a Dios, se está volviendo a Dios, estamos tomando decisiones por Dios. Y el diablo no quiere, porque cuanto más la iglesia se decide a ser fiel a Dios, más terreno él pierde, más almas se van a salvar, más vamos a estar nosotros en el propósito de Dios. Y entonces el enemigo intenta quitar, robar la fidelidad a Dios. Por
eso el mensaje que lanzó Sennacherib a la gente, fíjate, ¿a quién apuntaba? A Dios. Era contra Dios y era contra Ezequías, el siervo de Dios. Dios podrá, Dios hará. Ustedes saben quién soy yo. No siempre es. Duden de Dios. Duden de Dios. Duden de los siervos de Dios. Apunta ahí. Y lo que quería, la estrategia era conquistar y volver a recuperar lo que él ya había perdido. Esas tierras que no eran de él. Ahora, ¿cómo actuó Ezequías? Lo vimos, pero ahora nos enseña a nosotros cómo actuar. ¿Cómo actuar nosotros? Estamos en medio de la gloria de Dios, en medio del mover de Dios, en medio de lo que el Señor quiere hacer en España. ¿Tú tienes expectativa? ¿Tienes expectativa que Dios va a hacer cosas grandes? Con la iglesia, con las iglesias, con los pueblos, con las ciudades, con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras barriadas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Tú tienes expectativa? Sí, porque el Señor está dispuesto a hacer cosas. Su gloria se va a manifestar y se está manifestando. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer si el enemigo viene y trata de afectarnos? Trata de dañarnos, trata de robarnos lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, verlo venir. Aprendemos de Ezequías que hay que verlo venir, hermano. Hay que verlo venir al enemigo. Y hay que ver las intenciones. Me gustó eso que dice que Ezequías vio sus intenciones y que sus intenciones era conquistar Jerusalén. Hay que ver las intenciones del enemigo. Pablo lo dijo de otra manera. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Nosotros podemos aquí gozarnos, celebrar, estar de fiesta, estar en un retiro maravilloso en el puerto de Santa María. De paso les digo que va a ser ahí. Y bárbaro y gloria y qué sé yo. Pero no podemos, con un ojo estamos aquí, pero con el otro ojo estamos que no dejamos al diablo ni que nos meta la pata ni que se le ocurra. ¿Entienden? Estamos espabilados, somos astutos en este sentido. Con el enemigo hay que ser astuto. No hay que ser tonto, hay que ser astuto. Mira, yo estoy con gloria. Dios está obrando, pero el enemigo tenemos que estar atentos que no dispare sus dardos, ¿sí? Él lo vio venir, vio las intenciones. Eso es importante. Para atacarlo y para resistirlo hay que verlo venir. No, si estamos, no pasa nada. Tengo unos pensamientos rarísimos contra el pastor. Ay, no pasa nada. Normal, ¿no? Debe ser normal. Todo me aleja del pastor. Las cosas que se me están ocurriendo del pastor, de la pastora, de los líderes de la iglesia. ¿Será normal? Sí, es que hay esta mente mía. ¿No? ¡Ay! ¿No? Y todo nos parece normal. Entonces, si nos parece normal, ¿qué cosa? Se me ocurre que tire la toalla, que deje el ministerio. No, claro, esas cosas que yo tengo, qué loca que soy, ¿no? Esas cosas que se me ocurren, ¿no? Que me veo que estoy enferma y que ya enferma, ¿qué vas a hacer tú? O que soy vieja, o que eres joven, o con un niño, o con 3, o con 5, ¿cómo puede? Se me ocurren esas cosas, claro, pero esas cosas son normales que se me ocurren. No son normales. Hay un enemigo que quiere robarte la fidelidad. Quiere quitar tu fidelidad, quiere afectar tu fidelidad a Dios. Y eso no está en venta. No está en venta la fidelidad a Dios. No está en venta, no se negocia la fidelidad a Dios. Todo pensamiento que viene, que te quiera quitar fidelidad, ¿tú qué tienes que hacer? Guardarlo en una cajita ahí, para afuera, ¿sí? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. No es de Dios, ¿sí? Así que hay que verlo venir. Ahora, después que lo vemos venir, ¿qué hay que hacer? Cerrar toda fuente de donde Él pueda alimentarse. Cerrar toda fuente de donde Él pueda alimentarse. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene un pensamiento, si lo cree y lo alimenta, perdí. Sí, la verdad que sí, el pastor está rarísimo últimamente conmigo, porque yo pasé y él hablando con otra persona, y encima ahora líder de misiones, no sé si me va a dar boliche, ya no me va a atender más. No, y entonces empezamos a alimentar los pensamientos. Y si lo empezamos a alimentar, le damos de comer. Y si le damos de comer, ¿quién se hace más fuerte? ¿Dios o el enemigo? El enemigo. El enemigo quiere alimentar los pensamientos que pone. Entonces hay que cerrar fuentes. Hay que cerrar fuentes de alimentación. Hay que decir, este pensamiento no me ayuda para nada. No me ayuda a ser fiel al Señor, a creer en mi Señor, a vivir los tiempos de gloria que Dios tiene para su iglesia. Así que, fuera.
fuera. Amén. Hay que cerrar fuentes de alimentación. Levantar los muros y las torres. ¿Qué quiere decir? Levantar nuestra vida espiritual. Aunque nosotros, hermanos, estemos viviendo en tiempos de fiesta, tiempos de gloria, tiempo de bendición, tiempo de salvación, no me puedo olvidar de que tengo que tener puesta la armadura de Dios todo el día. Tengo que estar vestido con la armadura de Dios para estar firme contra toda acechanza del diablo. No puedo bajar la guardia. No puedo bajar la guardia en ningún momento. Tengo que estar ahí, fuerte, firme. A veces hay hermanos que dicen, no sé lo que me está pasando últimamente, estoy caído. ¿Cómo te estás congregando? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto buscas de Dios? Hermanos, no es por ley, pero la vida espiritual hay que alimentarla. Si tú quieres estar fuerte, tienes que estar... No puedes abandonarte en la vida cristiana. Tienes que fortalecerte. Y Dios nos da armas para fortalecernos. Dios nos da su palabra. Dios nos da su Espíritu Santo. Dios nos da su provisión. Dios nos da su gloria. Dios nos da su fe para alimentarnos. Su amor, su presencia. Para estar fuertes. Entonces hay que levantar muros en nuestra vida. Hay que levantar torres. Hay que levantar relación con Dios. Porque cuando levantamos relación con Dios entendemos claro, discernimos claras las cosas que pasan. Amén. ¿Qué otra cosa hizo Ezequías que nos ayuda a nosotros a dar pasos? Fortalecer la relación cabeza-cuerpo. Él puso capitanes de guerra. Al pueblo no lo dejó solo. No dijo, bueno, mire, está Senaquerí ahí, apañémonos como podamos. No, puso líderes. Puso autoridad, gente de guerra, ¿no? Entonces, hermanos, es importante. Fíjate que la voz del enemigo iba contra Dios y contra el líder, contra Ezequías, justamente el que estaba trayendo unos cambios tremendos a Israel. Cuando estaba acá Senaquerí, no se preocupaba, pero vino Ezequías, que era uno de Dios, y dijo, a este los va a llevar bien al pueblo, no me interesa que lo lleve bien. Y empezó a atacar, ahí a machacar. Entonces, ¿qué es importante? Fortalecer relación cabeza-cuerpo. Como te digo, toda voz que viene a tu mente, a tu corazón, que te aleja de tus líderes, no es de Dios. No es de Dios, porque justamente Dios pone los líderes para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El plan de Dios es que Dios pone pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles para perfeccionarnos. Y si nosotros nos cerramos a ese perfeccionamiento, no crece la iglesia, no se edifica. Hay un plan y es así. Por eso es importante fortalecer la relación cabeza-cuerpo. Sujeto, puse acá, sujeto suelto, eres vulnerable. En el cuerpo eres irresistible. Suelto, el enemigo puede hacer cualquier cosa. Pero en el cuerpo eres irresistible, porque la iglesia es imponente como ejércitos en orden. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otro paso dio Ezequías que nos sirve a nosotros a saber cómo actuar? Creer lo que Dios dice y declararlo. ¿Sí? Él oyó lo que le decía Ezequías, Senaquerí, pero no se quedó con lo que decía Senaquerí. Él dijo, mira, Senaquerí dice esto, pero Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. Y Dios pelea esta batalla. Y Dios. ¿Sí? Él creía en Dios, no lo movió Ezequías con sus palabras. Él sabía lo que Dios quería hacer, sabía que era un tiempo bueno y que él no iba a arruinar el tiempo bueno de Dios, que Senaquerí no lo iba a arruinar, así que él se plantó en la fe de Dios, en la gracia de Dios, en la palabra de Dios y dijo, miren, esto es lo que hay. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar. Amén. Creyó y declaró. No creer las mentiras del enemigo. ¿Por qué? Otro paso, no creer, porque después cuando él declaró, siguió hablando Senaquerí, ¿se acuerda que lo leímos? Siguió diciendo cosas y cada vez más fuertes, ¿sí? Pero no hay que creer las mentiras, hay que seguirse manteniendo en lo que Dios dice, ¿sí? Y creyendo lo que Dios dice. Y si el enemigo sigue atacando, ¿qué es lo que hay que hacer? Clamar. ¿Qué otro paso dio Ezequías importante? Clamar a Dios entregándole todo a Dios. Él cogió todas las cartas que blasfemaban contra Dios y contra el siervo y contra lo que Dios podía hacer en su pueblo y dijo, Señor, aquí están delante de ti. Mira, Señor, oye, Señor, sálvanos, Señor. Y él ahí clamó, ¿no? Clamó entregándole todo, pidió la intervención de Dios. La palabra que recibimos el domingo, él pidió, Señor, interviene. Como decía la palabra, ¿no? Si rompieses los cielos, Señor, y descendieras, las cosas que podían pasar.
Y otro paso dio Ezequías que nos sirve a nosotros, seguir oyendo la voz de Dios. Él oyó la voz de Dios, pero después de clamar, vino Isaías otra vez con voz de Dios, con una voz mucho más fuerte, más potente, más directa, y él siguió oyendo. Porque tú cuando clamas, oyes más, entiendes más, sabes lo que Dios quiere hacer. Y por último paso, que es el paso 10, ver la salvación de Dios dándonos completamente a Él. Porque dice que todo el pueblo vio como el ángel de Jehová vino y arrasó con todo el campamento enemigo y el pueblo de Dios fue salvado. Y dice que vinieron a la casa de Dios, trajeron ofrenda y ahí estuvieron adorando al Señor, reconociendo la grandeza del Señor. Ahora tengo unas preguntas para hacernos en esta noche. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado y puedes disfrutar en Él? Piensa por un momento. Desde que tú te has convertido hasta ahora, ¿cuántas cosas Dios te ha dado? Porque quizás hoy tú has venido al culto y has dicho, oh, qué cosa, no, la vida cristiana, yo no pensé que era así, y no vea, y lo que me está pasando hoy, y lo que me pasó ayer, y esto y lo otro. Pero yo no te hablo ni de hoy ni de ayer, te hablo desde que tú conoces a Jesús. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? ¿Qué te ha dado? Quizás te ha dado un esposo, te ha dado una esposa, te ha dado hijos, te ha dado ministerios, te ha dado una iglesia, te ha dado pastores, te ha dado hermanos, te ha dado familia, te ha dado contestación de peticiones, te ha dado sanidad de enfermedades. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado para que tú disfrutes? Te ha dado tiempos de fiesta, te ha dado tiempos en su presencia tremendos que no te puedes olvidar hasta el día de hoy. Te ha dado un propósito para tu vida. ¿Qué te ha dado el Señor para que tú disfrutes? Haz en un momento deja que el Espíritu Santo te lo recuerde, ¿sí? Y empieces a ver tú todo lo que te ha dado Dios. Y viendo todo esto que te ha dado Dios, hay otra pregunta. ¿Cómo intenta el enemigo quitártelo? Piensa todo lo que tienes. ¿Y qué estrategias está usando el enemigo para quitarte eso que tú tienes? Para que lo pierdas. Y para afectar tu fidelidad. ¿Cómo el enemigo está intentando con algunos pensamientos afectar tu fidelidad a Dios? Porque uno no es fiel a los hombres, es fiel a Dios. ¿Cómo intenta? Yo voy a pedir a los sugieres que pasen los papelitos ahora y los bolis. Si alguno tiene bolis, me gustaría que los saquen. Si no, tenemos algunos, ¿sí? Para dar. Me gustaría que allí, en el papelito, tú escribas cómo últimamente el enemigo está tratando de robarte lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es la amenaza? Tú tienes que captarla, tú tienes que verla, ¿sí? Porque Ezequías lo vio. Sí, no dijo, no, es que son las situaciones. No, que yo, por ejemplo, que vea las enfermedades, hermanos, estamos en la lucha. Hoy Elías otra vez con el ojo hinchado, yo otra vez con los dolores de estómago. La enfermedad es uno de los puntos donde el diablo intenta frenarnos. Cuanto más vamos a avanzar, ¡pam!, aparece la enfermedad y parece que no. Entonces, cada uno lo suyo, cada uno sufre su ataque. Pero el ataque apunta a que pares, el ataque apunta a que tu fe se debilite, el ataque apunta a que tú no veas a Dios capaz de salvarte. El ataque, ¿entiendes? Entonces, discierne. ¿Cómo el diablo te quiere sacar del medio? ¿Cómo el diablo intenta que tú aflojes en tu fidelidad a Dios? En tu entrega a Dios. ¿Qué es lo que está usando últimamente el enemigo? Para dañarte, para afectarte, para que tú no te entregues a tope en cuanto a lo que Dios quiere. Escribe ahí, escribe, porque Ezequías vio las cartas y vio las amenazas de Senaquerib y las leyó. Tienes que verlo, hermano, porque ocurre, nos pasa a todos.
No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Por un lado el Señor nos lleva a avanzar, por el otro el enemigo intenta hacernos retroceder. ¿Cómo el diablo intenta hacerte retroceder? ¿Cómo el diablo lo intenta? No es que lo consigue, pero ¿cómo lo intenta? ¿Qué estrategias usa contigo? Descúbrelas ahora en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te lo muestre y que quizás el Espíritu Santo te dice, mira, ¿tú crees que esto eran situaciones que ocurrían porque sí? No es porque sí. Hay un plan del enemigo, hay una estrategia para robarte, para quitarte la fe, para que tú te desanimes en el servicio a Dios. ¿Qué usa el diablo para desanimarte, para apagarte, para entristecerte, para que no te des al 100%? ¿Qué pensamientos vienen para robarte? A ver, en el nombre de Jesús, que lo puedas ver. ¿Cuál es la estrategia que usa? A veces nos dan ataques graves, es decirte directamente, es que no tienes tiempo tú ahora para las cosas de Dios. Es que no tienes tiempo. Chao, te roba todo. Si tú crees ese pensamiento y lo obedeces, chao, perdiste. ¿Qué cosas se está usando? A veces son argumentos totalmente lógicos. Es que tienes que ocuparte de tu casa, de tus hijos, de tu familia. ¿Qué cosas usa para que tú no estés centrado? Dándole el primer lugar a Dios. ¿Qué cosas usa? Para que no estés a tope. Quizás tú no le estás haciendo caso, y tú estás a tope, pero los pensamientos vienen, los tenemos todos. Descúbrelos, apúntalo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Sabes cuáles son las amenazas del enemigo a tu vida? ¿Lo sabes? ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo que hizo Ezequías. Vamos a pasar aquí delante del Señor. Pido a los músicos que ya vayan, primero dejen su carta acá. Y vamos a entregar las cartas acá delante del Señor. Vamos a decir, mira, Señor, cómo el enemigo intenta bloquearme con estos asuntos. Cómo intenta frenarme. Cómo intenta que yo no me dé... Mira, Señor, las amenazas, como hicieron los apóstoles. Mira las amenazas. Lo que me quiere robar la fe, lo que me quiere robar la esperanza, lo que me quiere robar la fidelidad. De esas cosas que me vienen a la cabeza que son rarísimas. Señor, ahí las escribes y las traes. Vamos a venir todos aquí y las vamos a traer aquí delante del Señor. A esta mesa, al altar de Dios. Vamos a venir aquí adelante y vamos a meterla aquí y vamos a orar y vamos a clamar y vamos a pedir al Señor que intervenga. Vamos a pedir al Señor que intervenga y que nos salve del enemigo, que nos salve de esas situaciones, de esos pensamientos que no nos ayudan para nada, que nos salve. Vamos a pedir que nos salve. Mira, quédate aquí, lo traes y nos quedamos. Ahora hay que pelear por esto, ¿sí? Nos quedamos aquí adelante, lo traemos, lo dejamos ahí las cartas, lo dejamos ahí y vamos a orar. Y vamos a orar los músicos rápido. Vamos a orar. Ahora no nos saludamos, ahora vamos a orar, vamos a clamar, vamos a hacer lo que hizo Ezequías. Hermano, para pelear hay que estar armado, hay que estar vestido de Jesucristo, hay que revestirse de la fe, del propósito, del amor de Dios, ¿sí? Así que vamos a entregar. ¿Tú lo tienes claro? ¿Lo has tenido claro? A ver, quiero que levantes la mano. Los que han tenido claro, bueno, casi todos, ¿sí? Lo que el enemigo está queriendo usar para hacerte daño, ¿sí? Para afectar tu vida espiritual y tu fidelidad. Vale, lo tenemos claro. ¿Vamos a pelear por esto? ¿Sí? Vamos a pedirle al Señor y clamar que nos salve de esto, que nosotros no queremos saber nada. Ahora, si esto es del enemigo, ¿qué tenemos que hacer con esto, hermano? Si esto es estrategia del enemigo, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con esto? Mira, ella que es nueva... A ver, vente aquí. Mira, las nuevitas nos enseñan. Dame la expresión que me hiciste recién, con la mano. ¡Ale! ¡Ole! ¿Qué hay que hacer, hermano? ¡Desecharlo! El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darte vida y vida en abundancia. Y lo que Dios tiene para España, nadie lo puede frenar. Si Dios ha extendido su brazo para salvar, va a salvar, ¿sí? No va a haber estrategia del enemigo que prevalezca, pero nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar por esto. ¿Quieres quedarte con esto en tu mente y en tu corazón? ¿Quieres quedarte con esto? ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a echarlo fuera. Vamos a decir, Señor, interviene. Señor, basta ya con esto. No le voy a hacer caso a esto. No voy a creer más esta mentira. Dios me ayudará. Dios me salvará. Conmigo no está el brazo de carne. Conmigo está el brazo del Señor Todopoderoso. Él pelea mi batalla. Él vence sobre mi vida. Amén. ¿Entiendes lo que vamos a hacer, no? Muy bien, vale. Vamos a estirar la mano hacia esas cartas y vamos a empezar a orar. Solo música ahora, solo música de guerra. Vamos. Vamos, Señor. Señor, te pedimos ahora que mires, mira las amenazas. Mira las amenazas, Señor. Mira las